Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hoy les tenemos un episodio muy especial sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que son en pocos días, el 5 de noviembre. En Washington, nuestro compañero Juan Carlos Iragorri entrevistó a José López Zamorano, muy experimentado corresponsal. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Es viernes 27 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El 5 de noviembre, es decir, dentro de 38 días, se enfrentan aquí en Estados Unidos en las elecciones presidenciales Kamala Harris, la candidata demócrata, y Donald Trump, el expresidente republicano. Y según las encuestas, están virtualmente empatados. Y hoy tengo el honor de tener en este podcast internacional de noticias de la Universidad de Georgetown, desde la capital de Estados Unidos, y estamos en los estudios de NTN 24, a 3 cuadras de la Casa Blanca, a José López Zamorano, que es posiblemente el corresponsal más experimentado de los hispanohablantes que hay en esta ciudad. Pepe, gracias por estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, ¿cuántas campañas presidenciales ha cubierto usted? Ya no quiero recordar. Desde la segunda de Bill Clinton hasta la más última, hemos estado siempre presentes en las coberturas de las elecciones, Juan Carlos. Eso quiere decir la segunda de Clinton, las 2 de George W. Bush, las 2 de Barack Obama, una de Donald Trump, la otra que ganó Joe Biden y esta, o sea, son 8. 8 campañas. 8. 8 en total. ¿Cuál es la principal diferencia entre esta campaña y las anteriores? Claro, todas no son iguales, pero ¿qué es lo singular de esta campaña? Bueno, yo creo que en este caso, dada la diversidad racial que existe ya en los Estados Unidos, el hecho de que tengamos a una mujer de origen afroamericano, del sudeste de Asia, compitiendo contra un hombre blanco acaudalado de orígenes totalmente distintos, que ha convertido a la lucha contra la migración en la bandera de su campaña política, es revelador. Y lo más interesante también es, Juan Carlos, que a pesar de esas diferencias tan marcadas que existen de enfoque, de contenido y de filosofía, la carrera está tan apretada como cualquier otra. Yo recuerdo la carrera, la leí, en esa sí no estuve, entre John F. Kennedy y Richard Nixon. La diferencia fue 0.17% de todos los votos emitidos a nivel nacional, la elección más cerrada de la historia moderna de Estados Unidos, y no es que de la historia. Y en este momento estamos viendo de que a pesar del entusiasmo que ella levantó después de la salida intempestuosa, atropellada de Joe Biden de la escena política para buscar su reelección, a pesar de ese incentivo, a pesar de que el país está dividido, estamos viendo que la carrera está cuello a cuello, se va a definir por estos miles de votos quizá, en Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y ahora Carolina del Norte. Y no sabemos cuál es el final, es un final de fotografía. Entonces yo creo que en ese sentido hay una clara conciencia de que es una elección histórica. No solo por la naturaleza de los candidatos, sino por lo que está en juego, con un candidato que es un criminal convicto, que es un peligro para la democracia porque no cree en las reglas del juego y condiciona su aceptación de los resultados. Entonces, una mujer de las minorías y un candidato que desconoce las reglas del juego democrático, ni para película de terror. A día de hoy, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones? Estoy confiado que va a ganar las elecciones Kamala Harris. Creo que el mensaje positivo y de esperanza va a tener más repercusión a la hora de votar que este mensaje del caos, del pesimismo, del rencor que está despertando el señor Donald Trump. Creo que también ella tiene que conectar mucho más todavía con las realidades de los votantes. Y en ese sentido, todos los que vivimos en Estados Unidos, Juan Carlos, y vamos al supermercado y vamos a llenarle el tanque al carro, estamos sintiendo los efectos de la inflación. No importa que las estadísticas nos digan que la situación se ha estabilizado, que la Reserva Federal ya bajó 0.5 las tasas de interés, la realidad es que estamos en una plataforma alta y todavía no registramos en nuestros bolsillos esa tendencia y ese cambio. Y en ese sentido, el señor Trump tiene esa ventaja, porque hay una percepción de que la era Trump fue un poco más dorada en términos
términos de los bolsillos, de la economía, de los empleos. Entonces ella tiene que pasar también de este bonito discurso abstracto del futuro brillante a la realidad diaria de los estadounidenses. Si puede hacer ese ajuste, y probablemente lo empiece a hacer esta misma semana con un mensaje económico en Pittsburgh, creo que es mucho más probable que recupere esos votos que está perdiendo de varias comunidades. Se le está deslizando el voto negro en Georgia, el voto latino en el sureste de Estados Unidos, así que creo que todavía puede ganar, pero que creo que tiene que haber algún ajuste de último momento del mensaje de su campaña política. Como candidata, ¿cuáles son las fortalezas de Kamala Harris? Su autenticidad. Es una historia que viene como de miles y millones de familias de los Estados Unidos que vienen de ser muy humildes, la experiencia del sueño americano, padres inmigrantes que se formaron en este país, que le dieron todo a sus hijos, que subió por mérito propio, que llegó a ser procuradora del estado de California, el más grande de los Estados Unidos, senadora de los Estados Unidos, vicepresidenta. Son hitos en la historia de la política de la mujer, que es una mujer muy sensible a las causas de los más vulnerables, partidaria de la reforma migratoria, de los derechos reproductivos de la mujer. Su propio tono personal es uno de acercamiento, de empatía con las personas. Y si tú ves esos contrastes con Donald Trump, son noche y día. ¿Y cuáles son las debilidades de Kamala Harris? Yo creo que las debilidades es de que estuvo demasiado opaca como vicepresidenta y no ha establecido una clara diferenciación entre las políticas que ella perseguiría versus las políticas de Joe Biden. Está empezando a hacerlo. Está, por ejemplo, cambiando su mensaje hacia la comunidad latina. Ahora apoya el despliegue de elementos del ICE, del temible Servicio de Inmigración y Naturalización en la frontera con México. Está apoyando una iniciativa partidista del Senado que incluye el cierre automático de la frontera con México. Está apoyando $650 millones para el muro de Trump. Es decir, hay cambios en el sentido de que ella está entendiendo, creo yo, que para acercarse a las posiciones del centro político, quizá va a tener que acercarse a las posiciones de su ala más progresista. Y es un gambito, es una apuesta que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Sabemos que hay gente de los grupos progresistas que están muy molestos porque ha cambiado esta posición. Ahora apoya el fracking, una técnica de explotación petrolífera muy, muy controvertida por su impacto ecológico. Antes apoyaba Medicare, el sistema de servicio médico para las personas mayores de 65 años para todos. Ahora está ajustando su posición. Estamos viendo un movimiento de Kamala Harris hacia el centro político porque percibe que sus vulnerabilidades, a tu pregunta, eran precisamente que estaba muy identificada con el ala más progresista de su partido. Bueno, y esto me lleva a preguntarle por Donald Trump, el expresidente republicano. ¿Cuáles son las fortalezas de Trump como candidato? Sus fortalezas es que apela a un sector del electorado estadounidense que es blanco, que es rural, que es baja escolaridad, de bajos ingresos, que con los cambios de la economía global lo perdió todo. Quizá por el comercio internacional, por el desplazamiento de empleos a México y a China, por circunstancias de identidad regional donde viven. Hay una pauperización fuerte en el medio oeste industrial, precisamente en esos 3 estados que creo yo van a definir la elección: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son probablemente los estados más afectados por la globalización económica. Eso que él tiene de su discurso de voy a imponerle aranceles a China, a México, cerrar la frontera, apela mucho a esa mentalidad, ¿no?, aislacionista de que Estados Unidos, cuando no era una nación tan diversa culturalmente y racialmente, era mejor, ¿no? El sueño de regresar a Make America Great Again, que realmente algo que nunca existió, esa quimera. Ese discurso simplista, pesimista, negacionista, divisionista, apela muy bien a ese sector que realmente tiene pocas herramientas intelectuales para distinguir que un arancel lo va a afectar a él. Si vas a pagar más aranceles por los productos chinos en el supermercado, te va a salir más caro. Lo mismo los automóviles que vengan de México. Hay personas en sus grupos que dicen que el gobierno ya no se meta con mi seguro social. El gobierno es el seguro social. Entonces son realmente, disculpa que lo diga así, son votantes muy poco sofisticados, que no entienden el daño que las políticas de Trump les traerían si llega a la presidencia. ¿Y las debilidades de Trump como candidato cuáles son? Bueno, yo creo que está el hecho de que él esté tratando de dividir a los Estados Unidos, de que ha sido incapaz de apelar, por ejemplo, a las mujeres, a las minorías, con un mensaje positivo, optimista, de un futuro para todos. Él busca básicamente excluir a unos en favor de otros, regresar a un Estados Unidos intolerante, donde hay poco respeto a la pluralidad,
donde es posible romper las reglas del juego democrático siempre y cuando te beneficien a ti, una persona que percibe que está por encima de la ley, que tiene suficiente dinero para poder rebasar cualquier tipo de encauzamiento criminal, una persona que no le preocupan los preceptos democráticos, como lo hemos visto, todavía tiene 3 procesos criminales federales en su contra, que intentó subvertir el resultado electoral en Georgia, que intentó impedir la certificación del legítimo triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, una persona que dice que va a ser dictador por un día y va a cerrar la frontera. Es decir, realmente ese efecto de Trump creo yo que va a acabar por enterrarlo políticamente, que es donde necesita ser enterrado, no físicamente como tristemente han tratado de atentar contra su vida, porque es la única manera de probar que ese discurso del odio, de la negación, del divisionismo, de la xenofobia, casi del racismo, no debe tener cabida en la cultura de Estados Unidos. Pepe, en muchas encuestas Donald Trump estaba por encima de Joe Biden cuando Biden era el candidato presidencial, el actual presidente, y luego él renunció después del debate desastroso que tuvo con Trump. ¿Por qué razón ese desprestigio de Biden no ha afectado tanto a Kamala Harris si ella es la vicepresidenta de Biden, la número 2 de Biden? Casi siempre el vicepresidente tiene un papel secundario. Nunca son realmente muy tomados en cuenta. Quizá una de las pocas excepciones que recuerdo de la historia reciente es el papel que jugó Dick Cheney en la presidencia de George W. Bush. Recordarás que todo el mundo percibíamos que era el verdadero poder tras el trono, ¿no? Que George Bush iba a dormir a las 8 de la noche y entonces se empezaba a operar Dick Cheney ahí en el búnker de la Casa Blanca de todo lo que se requería hacer a nivel nacional y en la geopolítica internacional. Yo creo que Kamala Harris sí ha agarrado algunas cosas negativas de Joe Biden, en la percepción de que, por ejemplo, los dos fueron incapaces de tener un grado de control en la frontera, ¿no? Ese es un tema importante, de que ella fue pues la copilota en el tema de la economía. Y es una percepción de los votantes, aunque te decía, los números muestran que la situación está cambiando. Entonces en ese sentido, ella de alguna manera está mejor posicionada que Biden en este momento, me parece, y los números así lo reflejan, porque también había un tema de que Biden y Trump, los dos, no eran candidatos deseables. Tienes que recordar que en algún momento de la competencia entre ambos, mayorías de Estados Unidos consideraban que no querían que ninguno de los dos fuera candidato, ¿no? Sin embargo, obviamente, este interés por el poder de Biden y interés por protegerse de Donald Trump, porque yo creo que su gran afán de llegar a la presidencia es autoindultarse, claro, para no acabar en la cárcel, como posiblemente tendría que hacerlo como ciudadano de a pie, ¿no? Darse algún tipo de protección presidencial o ejecutiva, no sé. Entonces, en ese sentido, creo yo que la campaña se mueve de una volatilidad muy especial, que creo yo, a tu pregunta inicial, eso también la distingue de otras campañas, el hecho de que un candidato salga a la mitad del camino, que uno sea un criminal convicto, que una sea una mujer de las minorías, le dan una particularidad, una singularidad única a esta elección. Una última cuestión, los hispanos. Los hispanos en este país son 60 millones, son casi el 20% de la población. La inmensa mayoría de los hispanos, creo que un 60% son de origen mexicano. Usted es mexicano. ¿Qué pasaría con los hispanos si gana Trump? ¿Qué pasaría con los hispanos si gana Kamala Harris? Yo creo que el triunfo de Donald Trump es el más lesivo para nuestra comunidad en muchos sentidos. En el aspecto migratorio, sabemos que su plan es establecer el programa de deportaciones más ambicioso de la historia de Estados Unidos. Bueno, Eisenhower se quedaría corto. Sabemos que una de sus intenciones también es recuperar muchos de los programas que ya desaparecieron, como el Título 42, el tristemente célebre programa Quédate en México, ¿no? Que también serían lesivos, por ejemplo, para los latinos que están tratando de salir de condiciones oprobiosas, ya sea por cuestiones políticas, como en Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, o por cuestiones económicas, como en Centroamérica, y que por lo tanto él quiere cerrarle la puerta, ¿no? También desde el punto de vista económico, esta política aislacionista de construir el muro, de establecer un bloqueo naval, eso lo dice la plataforma política de los republicanos, para impedir el fentanilo, de cobrar aranceles a muchos países, creo que en el mediano plazo puede tener un efecto negativo para los latinos y, por supuesto, para toda la comunidad en general. Entonces, me parece que en ese sentido,
él es más peligroso para nuestra comunidad que Harris, que tiene una política un poco más empática. Sí, ha modificado su punto de vista, pero sigue a favor de una reforma migratoria, sigue a favor de darle oportunidades a los latinos. No está hablando como los republicanos de recortar los programas sociales, como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y muchos otros que benefician a nuestra comunidad. Así que definitivamente en este sentido creo que Kamala Harris es mejor para nuestra comunidad. Y finalmente, ¿por quién van a votar los hispanos? Claro que todo el mundo mete en el mismo saco a los hispanos, pero una cosa son los venezolanos, otras son los mexicanos, otras los salvadoreños, los hondureños, los argentinos, los colombianos. O sea, no hay la menor duda. Como bloque, los latinos van a votar a favor de Kamala Harris. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿con qué margen? El margen se ha estrechado del 70% que ganó Obama en 2012 al 66% que ganó Hillary en 2016 entre la comunidad, al 61% de Joe Biden en 2020. Ahora estamos en alrededor del 55%. Esos márgenes son los más importantes porque 10,000 votos decidieron la elección en Arizona y en Georgia en el ciclo electoral pasado. Entonces, esos votos, ese margen pudiera ser el fiel de la balanza en Arizona, Nevada particularmente, y quizá con el voto afroamericano en Georgia. Entonces, ¿van a votar por ella? La pregunta es, ¿con qué margen? Los cubanoamericanos, ya sabemos, van a votar por los republicanos, sobre todo en el sur de la Florida, pero el voto latino va a dar una muestra de que finalmente a los demócratas no nos tienen en la bolsa y tienen que realmente cortejar nuestro voto no solo con palabras bonitas en Spanglish o en español, sino con políticas públicas que beneficien a nuestra comunidad. José López Zamorano, importantísimo corresponsal latinoamericano, mexicano en Washington. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Juan Carlos. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado ayer de fraude y aceptación de sobornos, entre otros cargos, por una corte del Distrito Sur de Manhattan. La resolución, conocida públicamente este jueves, señala que Adams recibió dineros y aceptó viajes de lujo de parte de funcionarios de Turquía a cambio de lograr en 2021, por ejemplo, que los bomberos autorizaran la apertura del consulado de ese país antes de una visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Adams, de 64 años, es el primer alcalde en ejercicio de la historia moderna de Nueva York que ha sido acusado penalmente. Shakira lanzó ayer su nueva canción, que se titula Soltera. En ella hace alusión a su antigua pareja y padre de sus hijos, Milan y Sasha, el exfutbolista Gerard Piqué. La letra dice cosas como: nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo la dicha de portarme mal para pasarla bien, para que ese cabrón cuando me vea le duela. Se pasa rico soltera. Shakira, de 47 años y nacida en la ciudad colombiana de Barranquilla, empezará su nueva gira por Estados Unidos y Canadá dentro de 2 meses. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.